hablaré contigo. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para tener compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios. Quiero leer en el libro de Ruth, en el capítulo 2, verso 19 al 23, donde nos dice de la siguiente manera: y le dijo su suegra, o sea Noemí, a Ruth: ¿dónde has espigado hoy? ¿A dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el día de redención para la iglesia del Señor Jesucristo y para Israel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En la historia de Noemí y Ruth y Boaz está el tipo y figura de Cristo representado en Boaz, de Israel representado en Noemí, y de la iglesia del Señor Jesucristo representada en Ruth. Pues Noemí es una hebrea, la cual representa al pueblo hebreo, y Boaz, siendo un hebreo, representa a Cristo, el cual nació en medio del pueblo hebreo. Y Ruth, siendo una gentil, representa a la iglesia gentil de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora encontramos aquí un cuadro claro de la redención que, conforme a esta escritura, dice: estuvo pues junto con las criadas, ¿quién? Ruth, con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. O sea que hasta que se acabó la cosecha de la cebada y del trigo, encontramos que Ruth estuvo espigando en el campo de Boaz. Y la iglesia del Señor Jesucristo encontramos que ha estado trabajando en el campo de nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro Boaz, hasta que se acaba la siega, o sea, la cosecha de la cebada y del trigo. Porque después de la cosecha de la cebada y del trigo es que viene la redención para Noemí y para Ruth,
tipo y figura de la redención para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la redención, aquí tipificada, es la redención en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Es la redención y el día de redención del cual habla San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención, en donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y en Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y en Romanos capítulo 8, el apóstol San Pablo nos habla y nos dice de la siguiente manera. En el capítulo 8, verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y en el mismo capítulo 8, verso 19 en adelante dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos, que es la redención de los hijos de Dios, en el día de redención del cual habla el apóstol San Pablo. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo después de creer en Jesucristo, o sea, hemos recibido el Espíritu Santo y hemos nacido en el reino de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y de ahí en adelante esperamos la redención de nuestro cuerpo, del cuerpo físico, o sea, esperamos obtener el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para darlo a cada uno de los creyentes en Él que han nacido de nuevo. ¿Para qué tiempo Él dará ese cuerpo? Para después que haya sido llevada a cabo la cosecha de la cebada y del trigo. El trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, que en el día postrero serán cosechados, como en la parábola del trigo y de la cizaña, donde nos dice que enviará a sus ángeles para llevar a cabo esa gran cosecha. Ahora, aquí nos dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad gloriosa, esa liberación que hemos de obtener en el día postrero, cuando hemos de ser redimidos, o sea, hemos de obtener el cuerpo eterno. Nosotros los que vivimos seremos transformados luego que los muertos en Cristo hayan resucitado en cuerpos eternos, en el día de la redención, que es el día postrero en donde Cristo resucitará a los muertos que han creído en Él y han nacido de nuevo, como Él dijo: y yo les resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Y después de eso viene la transformación para nosotros los que vivimos. Eso será Ruth siendo recompensada, siendo redimida juntamente con Noemí. Porque cuando Dios te redime, cuando vos se redime a Noemí, también está redimiendo a Ruth. Ahora vean que Dios no toma, o que vos no toma a Noemí como esposa, sino que toma a Ruth. Porque Noemí representa a Israel, el pueblo hebreo, e Israel, el pueblo hebreo, no es tomada como la esposa, la novia del Cordero, sino la iglesia gentil. Ahora,
Sigue diciendo aquí, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es para el día de redención, que es el día postrero, en donde seremos transformados los que vivimos luego que los muertos en Cristo hayan recibido la resurrección en cuerpos eternos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y con paciencia aguardamos la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Aguardamos ¿qué? La redención de nuestros cuerpos. Aguardamos la redención que Cristo ha prometido para cada uno de nosotros. Tenemos las arras de nuestra salvación, las arras de nuestra redención, o sea, el pronto pago. Pero en el día postrero, que es el día de la redención, recibiremos la plenitud del Espíritu Santo, recibiremos la plenitud de la adopción, recibiremos la transformación de nuestros cuerpos y los muertos en Cristo recibirán la resurrección en cuerpos eternos. Así será recompensada la iglesia del Señor Jesucristo, que ha trabajado en la obra del Señor desde que comenzó hasta el día postrero. Ahora hemos llegado al tiempo en que nuestro voz, que es nuestro amado Señor Jesucristo, en el cielo, así como vos en la tierra, fue a la puerta de la ciudad y llamó a 10 ancianos allí, y delante de ellos hizo el reclamo de la redención, hizo el reclamo para redimir a Noemí, y redimiendo a Noemí, redimir también toda la propiedad de Noemí, y redimir también a Ruth, la suegra, la yerna de Noemí. Redimir a una gentil, tipo y figura de la redención de la iglesia del Señor Jesucristo, que en el día postrero será resucitada la parte que ha partido de las edades pasadas y algunos de los nuestros, y serán transformados la parte que está viviendo en el día postrero. Pues la mayoría que viven en el día postrero y son parte de la iglesia gentil del Señor Jesucristo serán transformados. Pero algunos de los nuestros han partido, y quizás alguno más parta para ser testigos de la resurrección cuando regresen en el cuerpo eterno, jovencitos, y nos digan: ya estamos aquí, ya hemos regresado. Eso significa que la redención delante de los ancianos en el cielo, Cristo la ha llevado a cabo. O sea, que así como vos hizo aquí en la tierra, que llevó a los ancianos a la puerta de la ciudad y dio testimonio de su obra que iba a llevar a cabo, Cristo en el cielo ha estado haciendo intercesión por cada hijo e hija de Dios. Y en el día posterior Él toma el libro de la mano de la diestra del que está sentado en el trono y hace el reclamo. Hace el reclamo de la redención para ser restaurados, ser redimidos los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, y ser redimido también el pueblo hebreo. Ahora podemos ver que luego
de esa obra en el cielo que Cristo hace, en donde reclama su propiedad, lo que le pertenece a Él como pariente redentor del ser humano, pues Él fue el que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de la redención. Pero ahora todo le pertenece a Él, y por eso Él tiene que hacer el reclamo en el cielo, delante de los ancianos que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, así como vos hizo el reclamo delante de los ancianos, 10 ancianos allí en la puerta de la ciudad. Ahora hubo un hombre que podía redimir o tenía el derecho de redimir, el cual dice vos aquí, le dice vos a Ruth, ahora dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esto estoy leyendo aquí en el capítulo 13, verso 11 del libro de Ruth. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Ahora la iglesia del Señor Jesucristo descansa hasta la mañana. Hasta la mañana del séptimo milenio, hasta la mañana de la dispensación del reino y hasta la mañana del glorioso reino milenial de Cristo. Ahora dice, sigue diciendo aquí, y después durmió a sus pies hasta la mañana. Ahora vean lo importante que es estar a los pies del pariente redentor, estar a los pies de Jesucristo descansando. Es muy importante que cada hijo e hija de Dios descanse a los pies de Jesucristo y tenga ahí su descanso en paz. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerle, pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y para la iglesia del Señor Jesucristo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Y nuestro amado Señor Jesucristo no descansará hasta que concluya el asunto allá en el cielo, delante de los 24 ancianos, hasta que tome el libro y abra los sellos y haga el reclamo, y así haga la obra de pariente redentor y redima a Ruth, la iglesia, y a Noemí, el pueblo hebreo. Porque en ese reclamo que Cristo hace en el cielo, incluye en esa redención a Noemí y a Ruth. Por eso es que nunca
durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, pudo venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y tampoco pudo venir la restauración del pueblo hebreo como nación plenamente, con el hijo de David como rey sobre el trono de David reinando. Porque eso corresponde al tiempo en que Cristo hace el reclamo en el cielo y produce esa redención para restaurar al pueblo hebreo a su lugar correcto, restaurar así el reino de Dios en medio del pueblo hebreo con el hijo de David sobre el trono de David. Así será restaurado Israel, el pueblo hebreo, tipificado en Noemí. Y Ruth, que estará allí, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo, la novia de Jesucristo, como fue Ruth, la novia de Boaz, la cual vino a ser la esposa de Boaz. Y la novia del Señor Jesucristo, tipificada en Ruth, estará allí también, en medio del pueblo hebreo, como la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, y reinará con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. El día de redención para la iglesia del Señor Jesucristo y para Israel es el día postrero, en donde todas estas cosas ocurren en el cielo para ser manifestadas, materializadas aquí en la tierra y producirse esta redención en el día de redención, el día postrero, la redención de nuestros cuerpos y así tener el cuerpo eterno y entrar a la plenitud de la redención, que será siendo personas con cuerpos físicos eternos y con espíritus teofánicos eternos también. Tenemos las primicias, las arras de nuestra redención, y en el día postrero recibiremos la plenitud de la redención, en donde estaremos no solamente con cuerpos teofánicos, el cual recibimos cuando creímos en Cristo y nacimos de nuevo, sino que también estaremos con cuerpos físicos y eternos en la plenitud de la redención, en el día de la redención para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, el cual será restaurado y el cual recibirá ese glorioso reino milenial de Cristo, en donde Cristo se sentará como hijo de David sobre el trono de su padre David, y con él se sentará el vencedor, porque al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Cristo se sentó con su Padre en su trono allá en el cielo, ahora en su trono aquí en la tierra, el trono de Cristo, que es el trono de David, en ese trono se sentará Cristo y con él se sentará el vencedor. ¿Para qué? Para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Y la iglesia del Señor Jesucristo, que ha vencido, estará con Cristo allí, en la tierra de Israel, en Jerusalén, reinando con Cristo, y el pueblo hebreo representado en 144,000 hebreos, los cuales en el día postrero recibirán a Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, o sea, que recibirán a nuestro voz como redentor, como el redentor que redime toda la herencia de Ruth, toda la herencia del pueblo hebreo. Toda la herencia que Dios se le dio al pueblo hebreo será redimida, será restaurada al pueblo hebreo. En la actualidad tienen un pedacito nada más y se lo quieren quitar. Pero toda la herencia dada por Dios al pueblo hebreo será restaurada, y el reino de Dios será restaurado en medio del pueblo hebreo. Y habrá un glorioso reino milenial con Cristo y su iglesia, su esposa, su novia, y allí estará también Noemí, o sea, el pueblo hebreo, en ese glorioso reino. Y 144,000 hebreos serán como los eunucos, sirviéndole a Cristo y
a su iglesia. Y habrá un glorioso reino milenial sobre este planeta Tierra, donde Cristo y su iglesia reinarán sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora hemos visto lo que es el día de la redención para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo, para Israel. Eso fue también representado en el año del jubileo, en el capítulo 25 de Levítico, verso 8 al 13, donde nos dice así, y quiero leer esa escritura para que tengamos un cuadro claro de lo que se estará materializando en el día posterior en el cual nosotros estamos viviendo. Y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cada uno volverá a su posesión. Tanto la iglesia del Señor Jesucristo como el pueblo hebreo. Así es como Dios restaurará a su iglesia y como restaurará al pueblo hebreo. Pues restaurará a su iglesia a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Porque por medio del segundo Adán de Jesucristo, que es nuestro voz, que es nuestro Redentor, viene la restauración a todo lo que perdió Adán y Eva allá en la caída. Y por medio de nuestro voz, Jesucristo, viene la restauración para el pueblo hebreo. Y volverá el pueblo hebreo a ser una nación con un rey sentado sobre el trono de David. Y desde ahí, Jesucristo, el Hijo de David, estará gobernando todo el planeta Tierra, porque estará como hijo del hombre e hijo de David. Como hijo del hombre, él es el heredero del mundo entero, con todos sus habitantes, con todas las naciones, para gobernar sobre ellas. Como hijo de David, él es el heredero al trono y del trono de David, para reinar sobre el pueblo hebreo. Y como hijo de Abraham, él es el heredero de todo el territorio de Israel que Dios le dio al pueblo hebreo. Y como hijo de Dios, pues él es el heredero de los cielos y de la tierra. O sea que él es heredero de todo. Él es el heredero de toda la creación. Por eso San Pablo en Hebreos capítulo 1, cuando nos habla acerca de Jesucristo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿cuánto? De todo. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora podemos ver que Cristo, siendo el heredero de todo, como Hijo de Dios, Él comparte su herencia con todos los hijos e hijas de Dios que han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo y han entrado al cuerpo místico de Jesucristo, y por consiguiente son hijos de Dios por medio de Jesucristo, y son hermanos de Jesucristo también. Y anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo el principio de esa nueva creación divina, que heredará todas las cosas juntamente con Jesucristo, encontramos que por medio de Jesucristo es que viene la redención.
porque Él es nuestro pariente redentor. Él se hizo hombre para ser nuestro pariente redentor, para así redimir todo lo que Adán y Eva perdió en la caída, redimirlo, volverlo otra vez a los hijos e hijas de Dios, y tener nuevamente vida eterna, no solamente en el alma, sino en su espíritu teofánico, y también tener vida eterna en el cuerpo físico también, y ser todos a imagen de nuestro amado Redentor, Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos estado viendo que es para el año 50 es Pentecostés, año 50, año de Pentecostés. Así como el día 50 fue el día de Pentecostés, donde 120 personas recibieron las primicias, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora para el año de Pentecostés, materializado en la tierra, lo cual en el cielo primero se manifiesta ese ciclo divino, y luego se hace realidad aquí en la tierra, en ese ciclo divino del año de Pentecostés. Vean una cosa: el día de Pentecostés solamente tiene 24 horas, pero un año, ¿cuántas horas tiene? Pues tiene 24 horas multiplicadas por 360 días. O sea que es 360 veces mayor. Y cuando nos habla del año de Pentecostés, nos habla de la redención, del día de redención para todos los hijos e hijas de Dios, en donde recibiremos la plenitud del Espíritu Santo, y en donde nuestros cuerpos serán transformados, y los que murieron en las edades pasadas, creyendo en Cristo y habiendo recibido las primicias del Espíritu, serán resucitados en cuerpos eternos y estarán en toda la plenitud de Dios, con cuerpos teofánicos eternos y cuerpos físicos eternos también. Y así también estaremos todos nosotros en este día postrero, dentro de muy poco tiempo. Ahora podemos ver que hubo cierta fecha en el año de Pentecostés, en el año 50, en donde se tocaba la trompeta del año del jubileo, y eso era el día de la expiación. El día de la expiación era que se tocaba la trompeta del año del jubileo, porque el día de la expiación era la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y era en ese mismo día, dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Cada uno volverá a su posesión, a su herencia, y cada uno volverá a su familia. Vean, la herencia de los hijos de Dios es este planeta Tierra con todo lo que tiene. Pues somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuál es nuestra familia? Nuestra familia es la familia celestial. Pues al ser hijos e hijas de Dios, nacidos por el Espíritu Santo, al creer en Jesucristo, hemos nacido en la familia de Dios, y volveremos a la familia de Dios como hijos e hijas de Dios, con cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad. O sea que la familia de Dios será restaurada a la vida eterna. La familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, será restaurada a la vida eterna. ¿De dónde? La raza humana cayó con la caída de Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Ahora podemos ver lo que significa para nosotros el día de la redención. Significa para nosotros regresar a la vida eterna en cuerpos eternos. Significa para nosotros que Cristo en el cielo toma el título de propiedad de toda la herencia, toma ese título de redención, ese libro de redención,
por el cual Él murió, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. Pues ese título, ese libro que está en la diestra del que está sentado en el trono, sellado con 7 sellos, es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, donde están escritos los nombres de todos los atributos divinos, los pensamientos divinos que serían manifestados en carne humana aquí en la tierra, los cuales están en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, son eternos. Y por eso es que son redimidos y regresan a la vida eterna con un cuerpo eterno y glorioso, lo cual será posible por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro voz, nuestro pariente redentor. Él ha estado llevando a cabo toda su obra y ha pagado el precio allá en la cruz del Calvario, y ahora en el día postrero Él reclama todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Hace el reclamo de toda la herencia de Noemí y de Ruth. Pues al redimir a Noemí, redimió automáticamente a Ruth. Así es que podemos ver lo que significa para nosotros el día de la redención, del cual San Pablo habló cuando dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para ese día de la redención, en donde seremos restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno también, para todos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo serán restaurados a la vida en un cuerpo eterno, como Cristo ha prometido. Él lo prometió ¿para qué día? Para el día postrero, porque el día postrero, el séptimo milenio, es el día de redención para su iglesia, los hijos e hijas de Dios, y para el pueblo hebreo también. De esto fue que le preguntaron los discípulos a Jesucristo en el libro de los Hechos, antes de Cristo ascender al cielo. Le preguntaron: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Estaban preguntándole acerca de esa restauración que tiene que venir en el día de la redención, en el día postrero. Pero Cristo dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así es que no les dio a conocer estas cosas que sucederían para la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo, en donde el trono de David sería ocupado por el hijo de David. Y los discípulos de Jesús, sabiendo que Jesucristo era el rey de Israel, el hijo de David, ellos pensaron que Jesucristo se iba a sentar en el trono de David e iba a restaurar el reino de David en medio del pueblo hebreo. Pero eso estaba solamente en la potestad de Dios darlo a conocer, y Cristo no lo dio a conocer en aquel tiempo, porque es para el día postrero que esta restauración del reino de Israel y del reino de David en medio del pueblo de Israel será efectuado. Así es que la materialización del sueño de Israel en el reino de David siendo restaurado en medio del pueblo hebreo, y en el trono de David sentándose el hijo de David, vean ustedes, es para el día de la redención, es para el día posterior, para el séptimo milenio, en donde estas cosas se convertirán en una realidad, porque ese es el tiempo en donde se materializa el año del jubileo para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Y siendo que si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, descubriremos que ya hemos entrado al séptimo milenio. Es para nosotros motivo de estar alertas para la redención de nuestros cuerpos, que de un momento a otro será efectuada. La redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestros cuerpos, será
efectuada de un momento a otro en el día de redención. El día de redención delante de Dios, que es el séptimo milenio para nosotros. Y será efectuada la redención de los muertos en Cristo, o sea, la redención del cuerpo, en donde obtendrán el cuerpo eterno. ¿Cuándo? En el día de la redención, que es el día postrero. Así es que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy grande, muy glorioso delante de Dios. Es un tiempo muy importante también en el cielo. Si Cristo no toma el libro de la diestra del que está sentado en el trono y lo abre y hace su reclamo allí en el cielo, todo estará perdido, tanto el pueblo hebreo como la iglesia gentil. Porque cuando se pasa el tiempo de un reclamo, ya queda archivado el caso. Así es que vean la importancia del llamado del ángel de Apocalipsis capítulo 5 que escuchó Juan. Dice, veamos, dice así. Comencemos en el verso 1 de Apocalipsis 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan mucho? Dice, porque no se había hallado a ninguno digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de tomar ese libro y abrir esos sellos. Dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el único que había venido sin pecado a la tierra era Adán, y había caído y se había contaminado con el pecado. Y Jesucristo, el cual había venido a la tierra sin pecado, no aparecía, no se veía por esos lugares en ese momento. Y Juan lloraba mucho porque todo estaba perdido si no aparecía una persona, un hombre, un pariente redentor de la raza humana, o sea, un hombre pero sin pecado, un hombre que hubiera venido a la tierra sin pecado. Y Juan miraba y no veía a nadie, por lo tanto todo estaba perdido. Si no aparecía esa persona, todo volvería a lo que era antes de la creación. Todos los derechos de la vida eterna estaban perdidos si no aparecía ese pariente redentor. Y Juan lo sabía y lloraba mucho. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora aquí el anciano, conociendo el programa de redención para el día de la redención, presenta a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como la raíz y el linaje de David. O sea que lo presenta como hijo de David. Juan había conocido a Cristo como el Cordero de Dios. Así es que Juan dice, y miré, y vi en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando Cristo tomó el libro, hubo jubileo en el cielo, porque había tomado sus derechos,
había tomado el libro de la redención donde estaban escritos los nombres de todos los redimidos por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora miren lo que Cristo hace con todas las personas que Él ha redimido. Los ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pues siendo que son hijos de Dios, y Dios es el Rey del universo, el Rey de toda la creación, y Jesucristo es el heredero de toda la creación, por lo tanto Él es el Rey de los cielos y de la tierra. Sus hijos no pueden ser menos que reyes y sacerdotes también. Cristo es Rey y es sacerdote según el orden de Melquisedec, y de ese orden son reyes y sacerdotes los redimidos por la sangre de Jesucristo, que son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y en el día de la redención, para la iglesia del Señor Jesucristo y para Israel, es que recibiremos el cuerpo eterno y seremos vestidos como reyes y sacerdotes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. O sea que recibiremos una nueva vestidura, un nuevo cuerpo, una vestidura de reyes. Estando viviendo nosotros en este planeta Tierra, hemos recibido una vestidura no de hijos, sino de esclavos, o de siervos o de esclavos, pero tenemos la promesa de recibir una nueva vestidura, un nuevo cuerpo de reyes y sacerdotes, con el cual reinaremos por 1000 años y luego por toda la eternidad. Así es que podemos ver quiénes somos en el programa divino y en qué tiempo, en qué día delante de Dios estamos viviendo. Estamos viviendo en el 7º milenio ya, el día de la redención, el día en que Cristo resucitará a los muertos en Cristo, pues Él dijo, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. San Juan capítulo 6, verso 39 al 54. Así es que nuestro amado Señor Jesucristo, en el día de la redención, en el día postrero, estará restaurando a toda la herencia que perdió Adán y Eva, estará restaurando a todos los hijos e hijas de Dios. Y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. El día de la redención para la iglesia del Señor Jesucristo y para Israel. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del día de la redención, el día de nuestra restauración a la vida eterna con un cuerpo eterno, el día en que seremos transformados los que vivimos y serán resucitados los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Eso es lo que está prometido para el día de la redención. Y así es como viviremos por toda la eternidad con un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno también. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro voz, nuestro pariente redentor, se materialicen en este día postrero, en cada uno de ustedes y en mí también. Todas las bendiciones prometidas para el día de la redención se conviertan en una realidad para ustedes y para mí también. Y pronto todos seamos transformados y raptados. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día, una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro pariente redentor. Dejo con nosotros nuevamente a Félix Caro para continuar y finalizar en esta tarde esta actividad y luego pasar a la próxima actividad. Hay todavía 2 actividades más, o una, ¿cuántas más? 2 actividades más para los que estén presentes, en donde estaremos teniendo compañerismo también. Así es que Félix,
o la persona encargada de hacer el anuncio se los estará haciendo para que los que no estaban enterados lo sepan, y es para los que puedan estar y deseen estar en las próximas 2 actividades, las cuales les serán anunciadas o les será hecho un recordatorio de lo que ya fue anunciado. Bueno, en estos días continuaré con ustedes. Hasta el momento no tengo programado viaje alguno todavía para estos días, así es que continuaré con ustedes todos estos días, y cuando ya tenga la fecha del próximo viaje, pues ya Miguel se las estará dando, si todavía yo no les he dado la fecha, por lo menos para el próximo mes, o mes de septiembre, octubre. Para el mes de octubre hay un viaje, es el último recorrido que damos siempre en los últimos 2 o 3 meses del año, y llegamos hasta el Brasil y luego regresamos para pasar el tiempo de Navidades acá en Puerto Rico. Así es que en este mes, si no surge algún compromiso, estaré con ustedes para seguir compartiendo estas bendiciones de Dios y dándoles a conocer estas cosas que deben suceder con la iglesia del Señor Jesucristo, para que todos estemos listos, preparados para nuestra transformación en este día postrero, que es el día de redención, en donde se va a materializar todo lo que fue representado en el año del jubileo y fue representado en las demás cosas que hablan de nuestra transformación. Todo fue tipificado allá en el Antiguo Testamento y también en cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento. Y ahora nosotros estamos aquí presentes para que lo que fue tipo y figura, lo que fue la sombra de lo que Dios hará, se convierta en la realidad del programa divino manifestado en el día postrero. Y ya comenzó el programa divino correspondiente al día postrero a ser manifestado, y la parte culminante será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, para luego ir a la cena de las bodas del Cordero, luego de eso regresar a la tierra en los cuerpos eternos y reinar con Cristo en ese glorioso reino milenial. 1000 años nada más. Vean, no se puede comparar lo que tendremos en el glorioso reino milenial con todo lo que un ser humano puede obtener aquí en la tierra en unos 50 o 100 años o 110 años que puede vivir aquí en la tierra. Para comenzar, Él nos dará 1000 años reinando con Él como reyes y sacerdotes, y después por toda la eternidad. Bueno, estas son las cosas que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Así es que vale la pena estar a los pies de Cristo todos los días de nuestra vida, rendidos a Él, y estar descansando, esperando nuestra adopción, descansando en el Espíritu Santo, pues el descanso de nuestra alma es el bautismo del Espíritu Santo. El que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo ha descansado, ha entrado en su reposo. Descansando con el bautismo del Espíritu Santo, seguros de que seremos transformados
en el día de la redención, en el día postrero, y que los muertos en Cristo serán también resucitados, pues ellos tenían en su tiempo el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes nuevamente en esta tarde, continuando lo que comenzamos en la mañana. Continuando esta actividad que comenzamos en la mañana y el tema, lo que verá la iglesia en el día postrero. Ahora hemos visto que el día postrero es el día de la redención y lo que verá la iglesia en el día de la redención es la parte culminante, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, les prospere espiritualmente y materialmente, y pronto todos sean transformados. Y yo también, porque así como ustedes necesitan la transformación, yo también la necesito, pues todavía estoy en este cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero pronto estaré en el nuevo cuerpo, así como cada uno de ustedes también. Bueno, ya vamos a dejar por aquí a Félix para continuar en esta tarde y así finalizar esta actividad de esta tarde para ir a la próxima actividad. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos.